buen día. Mi nombre es Dana Magali García Peralta, estudiante de quinto semestre de la carrera de médico cirujano partero. Y el día de hoy voy a tener el gusto de presentarles o de hablarles un poquito acerca del cáncer de mama. Vamos a ver pues generalidades de su epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y vamos a platicar también un poquito acerca de la autoexploración. Espero les guste. Bueno, iniciando con qué es el cáncer de mama, esta es una proliferación acelerada e incontrolada de las células del tejido mamario. Estas células, bueno, puede afectar el área del lobulillo, el área del conducto o el tejido conectivo, que como podemos ver en la imagen de en medio, los conductos son estos caminitos delgaditos que se ven en la parte de aquí. Los lobulillos están en la parte de acá o el tejido conectivo que se encuentra pues en toda la mama. Es importante mencionar que el cuadrante donde comúnmente o con mayor frecuencia más bien se presenta el cáncer de mama es en el cuadrante superior externo. Y pues también tenemos que mencionar que pues el cáncer de mama se puede diseminar ya sea a través de los vasos sanguíneos o aquí están los vasos linfáticos, los ganglios también. Y bueno, ya hablando un poco de la epidemiología, una de cada 12 mujeres en el mundo van a desarrollar cáncer de mama alrededor de su vida. Y en México, una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a desarrollar el cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer con mayor incidencia a nivel mundial, con un 11.7%. Incluso en el 2020 se registraron 2.2 millones de casos, lo que es una cifra sumamente alarmante y es por ello que es muy importante conocer acerca de este cáncer de mama, pues para poder detectarlo a tiempo. No está de más decir que pues es la mayor causa de mortalidad en mujeres y aquí en México, los estados que presentaron tasas de mortalidad más altas fueron Colima con el 26.94% de los casos, Tamaulipas con el 24.49% y Sonora con el 23.59%. Bueno, gráfica que les puse aquí en la parte en medio, las voy a explicar un poco más adelante, lo van a entender mejor, pero creí importante ponerla aquí porque es la frecuencia en la que se presentan los tres diferentes tipos de cáncer. Tenemos que el 70% de los casos van a ser HER negativo con receptores hormonales positivos, mientras que el otro 30% se divide en 15% el cáncer de mama triple negativo y el otro 15% corresponde a un cáncer de mama HER2 positivo con receptores hormonales ya sea positivos o negativos. Pero no se preocupen, más adelante lo voy a explicar un poquito mejor para que lo entiendan. Y bueno, es importante mencionar que en los países de ingresos elevados, su supervivencia al cáncer de mama a 5 años excede el 90%, mientras que en los países de ingresos bajos, pues obviamente no es lo mismo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que en los países de ingresos elevados, las pacientes tienen la posibilidad o cuentan con los recursos para poder tener una detección precoz y pues como ya sabemos o vamos a aprender un poco más adelante, una detección precoz pues va a hacer que el tratamiento tenga más posibilidades de funcionar, de ser eficaz. Y bueno, aunque erróneamente hemos creído que el cáncer de mama solamente se presenta en las mujeres, pues no, este también se presenta en los hombres, claramente con una menor frecuencia de 1 de 100, o sea, un hombre por cada 100 mujeres, pero sí se puede presentar, por lo tanto lo debemos de tomar en cuenta. Aunque en los hombres es más común presentarse después de los 60 años de vida y en las mujeres es más común presentarse en el rango de edad de entre 35 a 50 años. Y bueno, de los factores de riesgos, pues son muchísimos, ¿no? Hay muchas cosas que en nuestra vida diaria nos van a hacer más propensas a en un futuro poder desarrollar el cáncer de mama, pero hay tres principales. El primero, pues el ser mujer. El ser mujer es el factor de riesgo más grande para desarrollar cáncer de mama. Pero también la edad, pues alrededor del 75% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres que tienen más de 50 años de edad. Y el otro factor de riesgo que tiene gran peso es antecedentes familiares.
Porque alrededor del 20% de los cánceres de mama se presentan en mujeres que tienen un antecedente familiar. Y el riesgo de cáncer de mama en una mujer aumenta hasta 10 veces si tiene más de un familiar en primer grado afectado por esta misma enfermedad. Pero también, como les dije, hay otros factores de riesgo, como lo es el tratamiento hormonal sustitutivo posmenopáusico, el tener antecedentes personales de cáncer de endometrio o ovario, el tener una vida sedentaria, la obesidad también es un gran factor de riesgo, el ser nulípara, no haber tenido ningún bebé o haber tenido tu primer parto después de los 30 años también se vuelve un factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. También un aumento en la densidad ósea y el haber tenido una menarquía antes de los 12 años, o una menopausia después de los 55 años de edad. Y bueno, el cáncer de mama se puede decir que puede tener un origen esporádico o monogénico. Monogénico es cuando existe una mutación hereditaria de un gen en particular y este solamente se va a presentar en el 3% de los cánceres de mama. Y los genes que comúnmente son afectados, que son mutados, es BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 en el cromosoma 17q21, BRCA2 en el cromosoma 13q12.3. Estas mutaciones se heredan de modo autosómico dominante. Entonces, si una persona presenta estas mutaciones, el riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida es de un 50 hasta un 85%. Y es importante mencionar que las mutaciones en el gen BRCA2 explican entre el 10 y el 20% de todos los casos de cáncer de mama en hombres, que sabemos que afecta solamente al 0.1% de los hombres, pero pues sin embargo debemos de tomarlo en cuenta. Y TP53 en el cromosoma 17p13 es responsable de un cáncer esporádico. Bueno, habiendo entendido un poquito de esto y ya teniendo algún contexto general acerca del cáncer de mama, vamos a iniciar hablando de la estadificación TNM, en donde T significa el tamaño del tumor, N significa el compromiso linfático y M la metástasis. Dentro del tamaño del tumor se subdivide, por así decirlo, en 4 estadios, ¿ok? En el estadio 1, que es T1, el tumor es igual o menor a 2 centímetros. En el estadio 2, en T2, el tumor mide de 2 a 5 centímetros. Y en T3, el tumor mide más de 5 centímetros. Mientras que en T4 es cualquier tamaño del tumor, no importa cuánto mida, pero va a tener una extensión directa a la piel o la pared torácica. En el caso del compromiso linfático, también tenemos 4 estadios. En N0 no se palpan ganglios axilares. En N1, los ganglios axilares son móviles en el área del tumor. Y en N2, los ganglios axilares son fijos en el mismo lado, en ausencia de metástasis clínicamente evidente. Mientras que en N4 ya va a haber una metástasis a ganglios infra y o supraclaviculares. Y ya finalmente, en lo de la metástasis, hay 3 estadios. MX, ahí no se puede evaluar una metástasis distante. M0, no hay una metástasis distante. Y M1, ya se detectó la presencia de una metástasis a distancia. También los clasificamos de esta manera. Estadio 0, estadio 1A, 1B, 2A, 2B y ahorita les presento más. Pero bueno, iniciando en el estadio 0, el cáncer de mama va a ser una enfermedad que se limita a los conductos y lobulillos del tejido mamario y que no se ha diseminado al tejido circundante de la mama. Se dice que es un cáncer no invasivo. En el estadio 1A es un tumor pequeño, invasivo, y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos. De hecho, esto que ven aquí es la clasificación que vimos previamente de tamaño de tumor, compromiso de los ganglios y la metástasis. Por eso lo van a ver aquí entre paréntesis. Y bueno, en el estadio 1B, el cáncer ya va a tener una diseminación a los ganglios linfáticos y mide más de 0.2 milímetros, pero menos de 2 milímetros. No hay una evidencia de tumor en la mama o el tumor en la mama mide menos de 20 milímetros. En el estadio 2A,
no hay evidencia de un tumor en la mama, pero el cáncer se ha diseminado a un número de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, pero no se ha diseminado a partes distantes del cuerpo. O el tumor mide 20 milímetros o menos y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares. O la otra opción es que el tumor mide más de 20 milímetros, pero menos de 50 milímetros y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares. En el estadio 2B, el tumor mide más de 20 milímetros, pero menos de 50 milímetros y se ha diseminado a 1 o 3 ganglios linfáticos axilares. Y otra opción es que el tumor mide más de 50 milímetros, pero no se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares. Bueno, ahora, siguiendo con esta misma clasificación, tenemos ahora el estadio 3A. Aquí ya hay una diseminación a 4 o 9 ganglios linfáticos axilares o a los ganglios linfáticos mamarios internos. Aquí no se ha diseminado aún a otras partes del cuerpo. En el estadio 3A también puede haber un tumor mayor de 50 milímetros que se ha diseminado de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares. En el estadio 3B, el tumor se ha diseminado a la pared torácica o ha causado hinchazón o ulceración de la mama, o se diagnostica como un cáncer inflamatorio de mama. Es posible que se haya diseminado o no a un máximo de 9 ganglios linfáticos mamarios internos o axilares, pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Esto es como otra posibilidad dentro de este mismo estadio. Y luego, en el estadio 3C, el tumor es de cualquier tamaño, pero ya se ha diseminado a 10 o más ganglios linfáticos axilares. Los ganglios linfáticos mamarios internos o los ganglios linfáticos debajo de la clavícula incluso, pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Y en el estadio 4, también conocido como el estadio metastásico, el tumor puede tener cualquier tamaño, ya sea diseminado a otros órganos como lo son huesos, pulmones, cerebro, hígado, ganglios linfáticos distantes o incluso a la pared torácica. Se observa el cáncer metastásico al momento del primer diagnóstico del cáncer alrededor del 5 al 6% de los casos. Esto se llama un cáncer de mama metastásico de novo. Obviamente, un diagnóstico en estadio 4 pues da un mal pronóstico claramente, ¿no? Porque el cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Es por ello la importancia de diagnosticar el cáncer de mama en los estadios tempranos. Ay. Ahora vamos a hablar acerca de los biomarcadores. Estos son sumamente importantes en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque nos van a hablar acerca del diagnóstico y pronóstico que va a tener nuestra paciente y también acerca de la proliferación y metástasis, que de hecho los biomarcadores se dividen en diagnóstico, pronóstico y proliferación y metástasis, que más adelante se los voy a explicar. Pero bueno, los biomarcadores nos van a dar una idea de si nuestra paciente va a poder tener una respuesta a la terapia hormonal, van a determinar la tasa de diferenciación celular, van a elucidar las rutas moleculares, van a determinar las características proteómicas relacionadas con el crecimiento tumoral y el potencial metastásico, y finalmente nos van a determinar si el cáncer es invasivo. Iniciando con los biomarcadores de diagnóstico pronóstico, tenemos a UPA o UPAI1, que estos, los niveles elevados de ellos se relacionan comúnmente a un muy mal pronóstico debido a que UPA juega un papel fundamental en la metástasis. Mientras que P53 se va a presentar en el 80% de los cánceres triple negativo, presentan una mutación en el gen supresor de tumor P53, por lo que lo vuelve un gran biomarcador de un cáncer que lamentablemente es muy difícil de tratar, ya que no va a responder ante un tratamiento hormonal ni anti-HER2. Y PGR, que es el receptor de progesterona, es un biomarcador también muy importante para el cáncer de mama de tipo luminal A, porque pues este está relacionado a un buen pronóstico, las pacientes tienen una buena evolución y responden de manera correcta al tratamiento.
Y BRCA1 y BRCA2, que ya los mencionamos previamente cuando hablamos un poquito de las mutaciones, pues bueno, las mutaciones en estos genes son las más conocidas asociadas al cáncer de mama. Estos genes son supresores de tumores y están implicados en el control de la replicación y la reparación del ADN, lo que los vuelve pues unos biomarcadores muy útiles para el diagnóstico y sobre todo el pronóstico de muchos tipos de cáncer de mama. Luego, también siguiendo con los biomarcadores de diagnóstico y pronóstico, tenemos las mucinas. Las mucinas pues cumplen con la reducción de la interacción intercelular y al mismo tiempo inhiben la lisis de las células tumorales. Por eso que esas van a ser también un biomarcador que es pues muy utilizado. En el caso de la nestina, aquí como NEST, es un biomarcador potencial para el cáncer de mama epitelial, ya que nuestro tejido epitelial normalmente produce nestina, pero esta se ve obviamente sobreexpresada cuando existe un tumor epitelial basal. Entonces, los tumores que den positivo a nestina tienden a tener altas tasas de proliferación y expresión nuclear de P53. En el caso del carcinoembryonic antigen, que es este de aquí, bueno, este biomarcador por sí solo no va, no va a ser muy útil o muy específico para poder diagnosticar, pero sin embargo se ha descrito que existe una relación directa entre los niveles de sangre del mismo y el tamaño del tumor, pero pues para su correcta interpretación se recomienda analizarlo junto CA15-3. Y bueno, aquí por último, esta citoquina CK14 es una citoquina que se expresa en las células basales del conducto mamario, por lo que va a ser útil para el diagnóstico de cánceres de mama de tipo epitelial también. Y ya, ahora sí, el último biomarcador de diagnóstico o pronóstico es RBB2, HER2, en el que aproximadamente el 25% de los cánceres de mama sobreexpresan estas proteínas RB2 y HER2 y se considera el subtipo de tumor más agresivo. Pero los tumores que presentan este biomarcador son sensibles a terapias biológicas basadas en anticuerpos monoclonales que son conocidas como Herceptin. Entonces, digo, sí va a ser un tumor muy agresivo, pero tenemos la ventaja de que se ha estudiado que sí responden a tratamiento ante anticuerpos monoclonales. Entonces, esto pues nos da esperanza de que nuestra paciente pueda mejorar. Ahora hablando de los biomarcadores de proliferación o metástasis, iniciamos con la caveolina 1. Esta tiene una participación en la proliferación celular, la invasión y la metástasis, por lo que niveles elevados de este biomarcador pues nos van a indicar un mal pronóstico y una mayor agresividad del cáncer de mama metastásico. Ahora, pasando con el siguiente, EGFR, este biomarcador es un receptor tirosinquinasa en la que su sobreexpresión se relaciona con mayor capacidad de generar metástasis y se da frecuentemente en el cáncer de mama triple negativo. Entonces, pues como va a tener una gran capacidad de metástasis, pues obviamente nos va a dar un tipo de cáncer mucho más agresivo, ¿no? Y por último tenemos esta proteína Ki67, que esta proteína está involucrada en la división celular y nos va a brindar información de pronóstico e incluso puede ayudarnos a identificar si el cáncer va a responder a la terapia hormonal. Y bueno, de manera general aquí en esta imagen les voy a explicar los tipos de cáncer. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el carcinoma lobular, que aquí vemos que afecta el lobulillo. Tenemos el carcinoma ductual, que va a afectar, aquí están como los conductos. Tenemos la enfermedad de Payet, que va a afectar la pezola, la areola. Y el carcinoma inflamatorio, que va a afectar la parte de la piel. Pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos, no se preocupen. Iniciando con el carcinoma ductual infiltrante, bueno, este va a ser 8 de cada 10 cánceres van a ser de este tipo. También se le conoce como cáncer de seno invasivo. Y lo que sucede en este tipo de cáncer
es que las células cancerosas se originan en los conductos. Después salen de ellos y se multiplican en otros tejidos mamarios. Aquí se puede ver en la imagen un conducto normal, un conducto anormal que está, bueno, un conducto con cáncer de mama, en las que las células anormales empiezan a crecer ahí en el área del conducto, pero pues como bien sabemos pueden migrar de ahí. Es importante mencionar que un carcinoma ductal in situ puede llevar a un cáncer de mama infiltrante, ya que las células cancerosas se encuentran en la capa que cubren los conductos. Ahí todavía no se han extendido a otros tejidos de la mama, pero claramente que pueden hacerlo. Ahora, en el carcinoma lobulillar infiltrante, las células cancerosas se originan en los lobulillos y después se diseminan a los tejidos mamarios cercanos. Este es el segundo tipo de cáncer de mama más común. Entonces aquí tenemos igual el lóbulo, un lóbulo normal y un lóbulo con un crecimiento exacerbado de células anormales que si no se trata, si no se detecta a tiempo, va a emigrar a otras partes. Ahora tenemos la enfermedad de Payet, que aunque es un cáncer poco común, pues es importante conocerlo, ¿no? Este cáncer afecta la piel del pezón y por lo general el área de la areola también la afecta. En las pacientes se presenta con oscurecimiento, descamación, secreción y enrojecimiento. La enfermedad de Payet se ha documentado que tiende a ser a veces una complicación del carcinoma ductal invasivo. Pero bueno, aquí se puede ver cómo se presenta la ligera descamación, cómo está enrojecido y bueno, pues es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Aunque no sea muy común. Tenemos el carcinoma inflamatorio. Este es un tipo de cáncer muy agresivo en el que las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos en la piel del seno. Si bien no es muy común, solamente forma parte del 1 al 5% de los casos, pero es importante saberlo porque es muy agresivo. Entonces, saber detectarlo y diferenciarlo a tiempo, pues va a aumentar ahora sí que el pronóstico o la calidad de vida de nuestra paciente. Se presenta como hinchazón y un enrojecimiento muy intenso. De hecho, en esta imagen de la paciente no se ve tan enrojecido como puede llegar a verse. Y una característica es que normalmente tiende a tener un aumento de la temperatura. La zona suele estar caliente y edematizada. Después tenemos el angiosarcoma, que también son muy poco comunes, incluso menos que la enfermedad de Payet, pues solamente constituyen menos del 1% de todos los cánceres de mama. Estas se originan en las células que revisten los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Y se ha documentado que el angiosarcoma puede estar relacionado con la radioterapia previamente administrada en esta zona. Entonces, esto pues, puede llegar a presentarse en alguna paciente que ya tuvo cáncer de mama, fue tratada con radioterapia, pues bueno, se puede entonces sospechar de un angiosarcoma. Y bueno, ahora sí, ya hablando del diagnóstico, iniciando con la mamografía, pues bueno, aquí podemos ver que se utilizan rayos X. Las pacientes pueden llegar a referir cierta molestia al momento de hacer el estudio debido a que, como aquí se puede observar, se genera una ligera presión sobre la mama, obviamente para asegurar que no haya una movilidad y que el estudio se haga correctamente. Pero es un dolor que cede al terminar de hacer el estudio y que no es muy incómodo. Aquí podemos ver una mamografía normal, una mamografía con un tumor. La ventaja de la mamografía es que nos va a permitir ver tumores pequeños. Entonces, es por ello que se promueve tanto que las mujeres se realicen su mamografía. Y es importante mencionar que una mamografía anormal no siempre va a ser un indicativo de cáncer de mama. Sin embargo, se tendrán que hacer pruebas o exámenes adicionales para poder descartar con certeza que no es algo maligno. Y bueno, el ultrasonido mamario, pues es útil para diagnosticar bultos en el seno u otras anormalidades que se hayan detectado durante el examen físico o en una mamografía. Se recomienda en pacientes menores de 30 años. Y bueno, lo que se hace en este tipo de estudio es que se utiliza una pequeña sonda denominada transductor y un gel que se colocan directamente sobre la piel. Las ondas sonoras, pues,
viajan desde la sonda a través del gel hacia el interior del cuerpo y la sonda recoge los sonidos que rebotan y una computadora pues se encarga de todas estas ondas sonoras transformarlas para crear una imagen. Y bueno, pues aquí se puede ver el tumor. Y bueno, los BRADS son muy importantes. Es una manera de clasificar el riesgo de acuerdo a lo que se haya visto en las imágenes. Es una manera de también poder ver el pronóstico. Más bien nos indican cuál es la acción que debemos de tomar como médicos, ¿ok? Tenemos la categoría 0, en la que no hay suficientes datos para realizar un diagnóstico, pero pues se pueden hacer imágenes mastográficas u otros estudios si se cree necesario. En la categoría 1 es negativo, no hay ningún hallazgo que encontrar, entonces pues nada más se le recomienda a la paciente una mastografía anual a partir de los 40 años. En la categoría 2 hay hallazgos benignos, pero igual se le pide a la paciente solamente llevar pues un control anual a partir de los 40 años. En la categoría 3 hay hallazgos que son probablemente benignos, pero tienen menos del 2% de probabilidad de ser malignos, pero igual se le dice a la paciente que se requiere un seguimiento de imagen semestral durante 2 o 3 años. En la categoría 4, aquí ya son hallazgos con sospecha de malignidad, en la que ahora tenemos 3 subdivisiones, 4A, 4B y 4C. 4A es cuando la sospecha de malignidad es baja, de un 2 a un 9%. 4B cuando esta es moderada, de un 10 a un 49% de sospecha de malignidad. Y 4C cuando la sospecha de malignidad ya es muchísimo mayor, ¿no? Hablamos de un 50 a un 94%. Y en este caso se le dice a la paciente que se le debe realizar una biopsia para tener la certeza de que no es algo maligno y en caso de que sí lo sea, iniciar tratamiento. En la categoría 5, comúnmente va a ser maligno hasta en un 95% de los casos. En esos casos también se indica biopsia. Y en la categoría 6, pues bueno, ya hay una biopsia conocida, ya hay una malignidad diagnosticada, encontrada. Y aquí pues la acción es instaurar tratamiento la manera más pronto posible. Y bueno, en la resonancia magnética, pues bueno, esta va a ser útil para diagnosticar y evaluar tumores mamarios. Una resonancia magnética puede identificar una pequeña masa dentro de la mama mejor que una mamografía o una ecografía. Entonces, pues esta claramente va a ser útil para diagnosticar tumores pequeñísimos que igual ni siquiera la misma paciente ha sido capaz de sentirse. Entonces, pues claramente va a ser muy, muy útil. Y bueno, ¿se acuerdan que en un inicio les presenté una gráfica donde les dije que más adelante se los iba a explicar? Bueno, ahora vamos a ver otra clasificación, por así decirlo, que tiene el cáncer de mama. Iniciando con el cáncer de mama triple negativo. El término de cáncer de mama triple negativo se refiere a que las células de este cáncer no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona y tampoco producen exceso de la proteína HER2. Entonces, este tipo de cáncer se caracteriza por crecer y propagarse más rápido. Asimismo, pues tiene opciones de tratamiento muy limitadas y tiene un mal pronóstico, porque como no es tan susceptible a los tratamientos, pues se vuelve más difícil tratarlo. Este va a presentar el 15% de los cánceres de mama y se presenta con mayor frecuencia en mujeres menores de 40 años, de raza negra o que tienen una mutación en BRCA1, que fue el que vimos al inicio de esta clase. Y bueno, ahora, el otro tipo es HER2 positivo, receptores hormonales positivo o negativo. En este caso, bueno, como ya sabemos, HER2 es una proteína en el exterior de todas las células mamarias que promueve el crecimiento, por lo que los cánceres que presenten niveles más altos de lo normal de esta proteína tienden a crecer y propagarse rápido, pero, por suerte, sí responden ante medicamentos que tienen como blanco pues la proteína HER2. Esto también va a ser el 15% de los casos y es importante mencionar
que también existe lo que se conoce como tumor triple positivo, que son tumores que van a ser positivos a HER2 y también van a ser positivos para los receptores de estrógeno y los receptores de progesterona. Ahora tenemos HER2 negativo, pero receptores hormonales positivos. En este caso, las células cancerosas no contienen niveles altos de proteína HER2 y este pues va a ser el responsable del 70% de los casos. Bueno, para el tratamiento del cáncer se puede decir que se clasifica en dos, la neoadyuvancia y la adyuvancia. Iniciando con la neoadyuvancia, esto sucede antes de la cirugía y lo que pretende es ayudar a reducir el tamaño del tumor y facilitar así su eliminación posterior a la cirugía. La opción más común es la quimioterapia neoadyuvante, que elimina las células que se dividen rápidamente, pero lamentablemente no distingue entre células tumorales, las que son malignas y las que son sanas, llegando a eliminar pues muchas células sanas. También está la hormonoterapia neoadyuvante, que ayuda a detener el crecimiento de tumores dependientes de hormonas, con los estrógenos o los de progesterona, que ya los vimos. Y tenemos también la terapia dirigida, que si bien es menos agresiva que la quimioterapia, porque va a atacar a células específicas. Pero es importante mencionar que siempre se van a ir alguna que otra célula sana por ahí, pero pues obviamente va a ser menos agresiva a que si no distinguiera por nada. Y en la adyuvancia, pues bueno, esto es posterior a la mastectomía. También tenemos lo que es la quimioterapia, que esto va a destruir las células cancerosas al detener la capacidad de multiplicarse. Y puede durar de 3 a 6 meses o incluso más, dependiendo de lo que diga el médico. También tenemos la terapia hormonal, que van a ser medicamentos para evitar que el cuerpo produzca algunas hormonas o para cambiar, si bien la forma en que estas hormonas alteran o afectan a nuestro organismo. Tenemos también la terapia con anticuerpos, en la que los anticuerpos se unen a las proteínas de crecimiento en las células cancerosas y eliminan estas células cancerosas. Y esta terapia se puede tomar hasta por 1 año. Y en la radioterapia, pues es para las células cancerosas que los médicos no pueden ver, pero que permanecen en la mama o en los ganglios linfáticos después de la cirugía. Y la radioterapia puede durar de 3 a 7 semanas. Esto es más que nada para asegurar que realmente no haya quedado nada, pues en la mastectomía claramente se trata de extirparlo lo más que se pueda, pero pues no está de más unas sesiones de radioterapia, pues para asegurarnos de que todo quedó bien, todo quedó en orden. Y ahora, la autoexploración, que pareciera ser tan famosa, pero a pesar de ello no se realiza tanto. Bueno, les voy a explicar brevemente, ¿no? Bueno, obviamente conocer tus senos es de vital importancia. Es de vital importancia, ¿por qué? Porque al detectar cualquier anormalidad, cualquier cambio, por más pequeño que sea, esto debe ser un signo de alerta para pues llevar una revisión, ¿no? Con un médico. Por lo tanto, se recomienda hacer una autoexploración mensual. Y un consejo que yo les puedo dar es realizar su autoexploración el día de su cumpleaños. O sea, el número del día de su cumpleaños. ¿Esto para qué? Para que nunca se les olvide. Por ejemplo, yo cumplo años el 2 de septiembre. Entonces, todos los 2 de cada mes realizar la autoexploración. Porque ya sabemos que cualquier cambio en la mama, si se detecta a tiempo, puede salvarte la vida. Entonces, bueno, iniciamos parándonos enfrente del espejo para buscar anormalidades en la mama, ya sea enrojecimiento, bultos o hundimientos. Después debemos revisar que ambos senos estén al mismo nivel, que sean simétricos, que tengan, sabemos que hay cierta asimetría entre las mamas, pero es muy ligera, ¿no? Entonces, si vemos que hay cambio en la simetría, pues también es un signo de alerta. Debemos repetir esto mismo, ahora con los brazos en la parte de la nuca. En la regadera se recomienda incluso palpar con 3 dedos ambos senos de forma circular. Sabemos que puede ser de forma concéntrica, eso quiere decir en forma de círculo o en forma vertical,
pero siempre explorando todos los cuadrantes de la mama. Pues como ya les dije al inicio de la exposición, gran parte de los cánceres de mama se presentan en el cuadrante superior externo. Muchos pacientes no revisan esa área de su mama o solamente revisan meramente la mama y no se van hasta la parte de la axila. Entonces, incluso se recomienda revisar desde los ángulos del cuello y seguir todo su orden sin omitir ningún cuadrante de la mama. Después, se recomienda que acostada se repitan estos mismos pasos anteriores que ya mencioné. Y finalmente se debe tomar el pezón y hacer una ligera presión para asegurar que no salga ningún líquido, ya sea sangre o cualquier secreción, porque si se presenta, entonces también es motivo para ir al médico y pues tener una revisión completa. Aquí les puse una imagen un poco em, característica, para que se puedan dar una idea de algunos de los síntomas del cáncer de mama. Tenemos lo que es el endurecimiento, la hendidura, erosiones en la piel, enrojecimiento o ardor, incluso cambios en la temperatura, pues van a ser un indicativo de que puede haber algo maligno. Algún fluido desconocido, ya quedamos algo lechoso, sangre, cualquier secreción. Tener huecos como poros en la mama también. Alguna protuberancia, alguna vena que se note creciente o que esté como prominente. Hundimiento del pezón, asimetría, que ya lo mencionamos previamente, la piel de naranja o sentir algún bulto interno al momento de hacer la palpación. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya servido y pues los invito a realizarse su autoexploración, incluso si son hombres, pues bien sabemos que también puede aparecer en los masculinos.